Y en eso estaba haciendo mi tesis de la maestría, cuando me habla mi esposo, que estaba en Stuttgart en un viaje laboral, y me dice, adivina qué, y yo, platícame. Y ya me cuenta que le propusieron venir en una asignación a Alemania, y entonces él estaba seguro que le iba a decir que no. Y en ese momento en el teléfono le dije, no, pues qué pinche hueva. Ajá. Porque yo decía, qué hueva tener que empezar en otro lugar desde cero, sin red de apoyo, acá sin conocer el idioma, etcétera. Yo decía, qué flojera. Ya Claro. por fin me estoy sintiendo, después de estos 3 años, ya me estoy sintiendo cómoda, por fin en este país. Y ya estoy pensando en mi carrera, en mi trabajo, etcétera. Y ahora voy a otro lugar con otros retos completamente distintos. Primero que nada, bueno, ya estoy grabando, así que bueno, bienvenida al podcast. Muchas Gracias gracias. porque aceptaste la invitación. La verdad, estuve viendo tu contenido, como te decía, hace un par de meses. Y pues se me hizo bien interesante, y después que vi que vivías en Stuttgart dije, pues mira, voy a aprovechar la próxima vez que vaya con mis suegros. No está tan difícil. Exacto, sí, no tengo que viajar a otro lugar específicamente para eso, simplemente un viaje de ¿qué? 1 hora desde donde viven mis suegros. Un trayectito. Un trayectito en este desmadre de construcción que... No, es una de las cosas que yo amo que exista transporte público en Alemania, que sea eficiente, pero creo que en verano es la peor época. O por lo menos en Stuttgart, Dios santo. Es cuando se les ocurre hacer todas las construcciones, ¿no? Exacto. Y hacen cambios y luego los trenes no pasan igual. Y Sí. bueno, ahora con, tú sabes, la construcción que tiene 1000 años aquí en Stuttgart, en la estación central. Sí, Stuttgart 21. Sí, 21. No sé si era por el siglo XXI o más porque pensaban Yo creo que era tenerlo para el... 2021. Es un tema delicado aquí para la gente. Sí, exacto. Es como, no sé, como el aeropuerto de México que cancelaron. Sí, como hablar del tema como IFA ese. y de... Sí. Y del Ajá. Felipe Ángel, sí. Es un relajo ahorita. Es un relajo. La ciudad de Stuttgart es muy bonita. Digo, sé que para los alemanes no es bonita o no la consideran ni la ciudad más bonita, ni mucho menos. A mí me encanta. Claro. Pero Yo- tiene lo suyo, o sea... Espera. Ahora me espero. Sí. Creo que ya se van. Y mira, no me traje a mi perra porque dije, no vaya a ser que se ponga a ladrar. La dejé encerradita, pobrecilla. Sí. Pero ¿has notado que los perros acá son más tranquilos? Que no se empiezan a ladrar y a tratar de matar entre ellos. Entonces, así como que, uy, hasta los perros son alemanes. Sí, exacto. Sí, yo los veo Nivel y pasan, como de... se ven y... Creo que puede tener que ver con el tema de que, 1, no hay perros callejeros en Alemania. Ajá. Y 2, creo que tiene que ver con que las razas están reguladas. O sea, tú no puedes tener un perro de cierta raza. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Cuando, por ejemplo, si hablamos de un pitbull, Ajá. no sé si el pitbull esté permitido o completamente baneado en Alemania, pero cuando son perros que se consideran que tienen potencial peligroso, digamos, Ajá. esos perros, si tú tienes uno, tiene que ir a la escuela de perros para esos perros por obligación. Desde que tiene, no sé si 3 meses o 4 meses. Entonces, te obligan a educar al perro y asegurarte de que no sea un peligro para la sociedad, lo cual me parece excelente. Entonces, también la anualidad que tienes que pagar el impuesto del perro por un perro con potencial peligroso es 3 o 4 veces más que el de un perrito normal. Normal, por decirlo así, pues. Entonces, creo que puede tener que ver con eso. Y con que los alemanes tienen que educar bien a sus perros y los que vivimos aquí tenemos que educar bien a nuestros perros porque te metes en una bronca. Tú sabes que por aquí todo te pueden demandar y por eso tenemos la gente suele pagar el seguro. No sé cómo se diga en alemán. Haftpflicht, el de daños terceros, ¿no? Exacto, el liability insurance, digo yo en inglés. Sí. Exactamente ese. Y a veces te cubre el perro, a veces no, pero creo que tiene que ver con eso, que es una responsabilidad grande y también la gente no tiene tantos perros porque 1, es muy caro. El simple impuesto anual es una lana, entonces sí. Órale. No. Pero bueno, pues ¿por qué no nos comentas un poco qué es lo que haces? Damaris, perdón, es con acento. Creadora del canal es con acento. Tranquilo, no pasa nada. Estoy acostumbradísima a que me digan Damaris, pero casi siempre lo aclaro, que es con acento. Pues bueno, ¿qué les digo? ¿Quién soy? Pues soy mexicana, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Si tuviera que definirme en pocas palabras, diría que, soy escritora. De hecho, te traje mi novela, te la voy a regalar. Excelente. Aquí está. Toda tuya.
Gracias. Soy El veneno de las El mariposas. veneno de las mariposas. Soy escritora, soy creadora de contenido y soy cocinera obsesiva. O sea, ¿Sí? Principalmente cocinera obsesiva, en eso podemos hacer énfasis. Definirlo. Sí. Y tengo ya varios años casada con un tapatío muy guapo. Y salimos de México, francamente, voy al grano. O sea, Sí. Nos fuimos de México en 2016. ¿Por qué nos fuimos de México? Básicamente porque en Guadalajara las cosas empezaron a poner feas, en el Ajá. sentido de que en ese año empezó toda la ola de desapariciones de mujeres que a la fecha no termina. Ok. Yo me acuerdo que en ese año, bueno, antes de ese Estabas año, viviendo ya en yo viví en Guadalajara. Guadalajara, yo viví 7 años en Guadalajara. Ujú. Entonces, en ese año yo estaba trabajando, daba clases en una universidad, me encantaba mi trabajo, estaba recién casada, mi esposo también estaba contento con su trabajo. Y la cosa es que de pronto empiezan a darse estas desapariciones de mujeres. Y antes de eso, pues yo me podía ir a tomar un café a Chapultepec. Quienes conocen Guadalajara conocen la zona de Chapultepec, Ujú. que es muy popular. Con mis amigas, ir a la biblioteca del Fondo de Cultura, comprarme un libro, etcétera, tranquilamente por la calle, sin preocupación alguna. Ya. Digo, siempre con preocupación, porque pues Siempre ha habido siempre ha habido sí. delincuencia, pero delincuencia en un contexto machista o feminicida. Creo Ujú. que yo empecé a ser consciente de ella a partir de 2016. Ok. Entonces, en ese año, yo platicando con mi esposo, sabiendo como al futuro, yo le dije, vámonos de aquí. O sea, vámonos de aquí y hay que buscar algo fuera, etcétera. Y bueno, él se empieza a buscar. Yo dije, bueno, soy maestra aquí, quizás no voy a poder ser maestra donde vaya, quizás voy a tener que hacer alguna revalidación o estudiar más o lo que sea, no pasa nada, no importa. Y yo puedo seguir escribiendo donde sea, ¿no? Claro. Uno piensa que es fácil. Ujú. Esa onda de decir, sí, me voy, ya me largo. Tiene sus pros y también tiene sus contras. Claro. Entonces, mi esposo consigue una oferta de una empresa en el norte de Estados Unidos, ¿En dónde? en Michigan, En Michigan. cerca ¿Es de donde Detroit, donde está todo lo automotriz. Ok. Es la meca automotriz. Ajá, ajá, Mi esposo ya trabajaba para la industria automotriz desde México. ajá. Entonces él me dice, es que salió esta oportunidad y yo dije, pues, así que tú digas, qué emoción ha sido toda mi vida, mi sueño vivir allá, pues no, pero no importa, vámonos, quiero estar en un lugar donde me sienta tranquila y libre en la calle. Claro. Ya estando allá, pues yo me doy cuenta que no, que efectivamente no puedo ejercer mi profesión, tengo que ver en qué me entretengo y en un principio, pues tú estás ocupado, acabas de llegar, etcétera, y estás emocionado. Y la ventaja de vivir en Estados Unidos es que la comunidad latina y mexicana es enorme. O sea, ¿no te sientes fuera de México? No, sí y no. O sea, nosotros llegamos allá y te puedo decir que ya conocíamos por lo menos a 15 parejas de ¿Ah, sí? mexicanos de Guadalajara o de la Ok. zona ahí trabajando para la industria automotriz ¿En serio? en Michigan. O sea, no llegamos a solas, no llegamos tan a ciegas como llegamos en Alemania después. Sí. Entonces, eso facilitó la integración, por supuesto. También el hecho de que pues se habla inglés y ambos ya hablábamos inglés, Claro. ya era más fácil el comienzo que de entrada a llegar a Alemania y Sí, sí, exacto. Ich hätte gerne einmal Sí, Guten Tag, ¿no? Berlín. exacto. Entonces, lo que pasa ahí es que al principio yo estoy muy bien, contenta, etcétera, adaptándome, haciendo esto, haciendo lo otro, manteniéndome ocupada, conociendo gente, pero eventualmente mi cabeza dice basta. O sea, Te hartaste. en el sentido de que yo conocí la ansiedad allá. Ok. O sea, tuve un episodio de ansiedad fuerte y platicando con mi terapeuta, ella me dice, a ver, la conclusión de todo esto, después de varias sesiones de terapia, me dice, es que necesitas estar intelectualmente estimulada. O sea, tú no puedes estar viviendo en el sueño de alguien más, por decirlo así, o en el proyecto de vida de alguien más. Digo, el proyecto de vida es de los dos, ¿no? Cuando tú como esposa o esposo decides migrar para acompañar a tu pareja a otro país, sabes que vas a tener que sacrificar cosas. Pero ciertamente el enfrentarlas ya que estás ahí es distinto. Y hay muchos factores, que el clima, que el aislamiento, la soledad. Detroit es feo, ¿no? Bueno, yo lo sé porque, bueno, yo era fan de Eminem y siempre vi 8 Mile. Exacto, o documentales de su vida, y yo digo, wow, es feo, siempre parece que siempre invierno y como que porque como que murió una parte de la industria automotriz, ¿no? Y se envió a China. Murió y revivió. Okay. Detroit tiene una historia interesantísima, Sí. no nada más en el sentido industrial, sino en el sentido social también. Ajá. No voy a entrar en detalles porque si no el podcast va a durar así como que 3 horas y no va por ahí, pero la ciudad de Detroit es una ciudad muy lastimada. Sí. Y en 2008 el 70% de la población
de Detroit, de la ciudad, se salió de ahí. Entonces había edificios completos abandonados, casas abandonadas. Nosotros nos mudamos de Detroit, o sea, salimos de ahí en 2019 y en ese entonces todavía había muchas casas abandonadas y quemadas. O sea, llegaba al punto en que los vecinos incluso quemaban la casa abandonada para que no se convirtiera en un centro pues, de drogadicción, de prostitución, de algún tipo de crimen. Entonces, la ciudad a mí me gusta, tiene un alma muy, muy profunda. Fíjate que yo la podría comparar con Berlín. Así como un poco grunge, o no sé. Sí, pero en el sentido, por ejemplo, a mí Berlín me encanta. No me parece para nada la ciudad más bonita de Alemania, ni qué decir de Europa, pero me parece una ciudad excesivamente, ridículamente interesante. Tiene tanta historia, tiene tantas cicatrices. Bueno, la cicatriz que ya de entrada la ves en la calle, ¿no? Claro. Donde estaba el muro, con los adoquines que pusieron. Entonces, a mí Berlín me encanta y creo que Detroit puede ir un poco por ahí, pero Berlín es muchísimo más grande que Detroit. Ajá. Para empezar, en cuanto a habitantes, extensión poblacional, etcétera. Detroit se quedó abandonado en 2008. Se ha ido repoblando, se ha ido gentrificando también. Okay. O gentrificando en español. Y de pronto ha tenido más vida. En 2019 que nosotros salimos de ahí, no vivíamos en Detroit, vivíamos en un suburbio en la zona de Detroit. Pero cuando nos fuimos, Detroit tenía mucha más vida que 3 años antes que llegamos. O sea, ya restaurantes, muchos restaurantes abiertos, gente en la calle, etcétera. Lo mismo que quizás mucha gente se fue, quedaron lugares abandonados, las rentas quedan baratas. Sí, había casas que las vendían en $1. El problema era el tax que tenías que pagar. Okay. Y que tenías que reconstruirla, etcétera. Porque Berlín por lo mismo se hizo interesante. Era una ciudad que, cayó el muro, quedó una ciudad en mal estado. Mucha gente emigró del este hacia el oeste por mejores trabajos y había muchos edificios vacíos, edificios abandonados. Y entonces, ¿qué hicieron? Muchos artistas o emprendedores empezaron a irse allá a hacer sus ateliers, a hacer música, a experimentar. Exacto, eso se volvió más bohemio, por así decirlo. Creo que no hemos llegado en ese punto de Detroit todavía. O sea, ahí va. Espero. A mí es una ciudad que me costó mucho tiempo que me gustara. O sea, a mí me deprimía. Ir ahí en invierno, solo, abandonado. El centro, de pronto, pues sí ponen el árbol de Navidad gigante y una pista de patinaje y la gente va. Pero nosotros no vivíamos en Detroit. Era la ciudad grande que nos quedaba cerca, pero realmente vivíamos en un suburbio. Y la vida suburbana en Estados Unidos es muy cómoda porque tienes todo ahí. O sea, a Detroit íbamos nada más en fin de semana para ir por una cerveza a un bar de jazz. Increíble. Padrísimo. Cliff Bells. Si alguien anda por allá, vayan al Cliff Bells. Es buenísimo. Entonces, hay cosas padres que ver ahí, claro. Pero nuestra rutina no discurría en Detroit. Nuestra rutina discurría en el suburbio cercano, que básicamente es comunidad que se dedica a la industria automotriz y muy pluricultural, gente de muchas partes. Entonces, yo disfrutaba mucho la oferta gastronómica, que uno diría, ¿qué hay ahí o qué? Bueno, para empezar, en Dearborn, es un suburbio cercano a Detroit donde están las oficinas más grandes de Ford. En Dearborn está la comunidad de Medio Oriente más grande de todo Estados Unidos. Entonces, de Medio Oriente. Entonces tú vas ahí y de entrada hay restaurantes yemeníes, libaneses. La mejor comida libanesa de mi vida, porque no iba a Líbano, la probé ahí en Dearborn. Entonces, una cantidad de oferta gastronómica deliciosa. A 10 minutos de nuestra casa está un suburbio lleno de gente de Corea y de Japón. Los restaurantes deliciosos, increíbles. Sushi, ramen. Exacto, y los precios buenísimos. Entonces, creo que eso es una cosilla que sí extraño de allá, viviendo aquí en Alemania, que la oferta gastronómica étnica, la comida étnica es mucho más barata que aquí y es mucho más abundante. ¿Sí? Digo, se sabe, ¿no? Que lo que te sirven en Estados Unidos suele ser gigante, ¿no? Exacto, las porciones allá son muy generosas. Entonces, la verdad, disfrutaba mucho estar ahí, pero al mismo tiempo algo me faltaba. El invierno no ayuda. Son inviernos de menos 20 grados centígrados. Claro. Nieve hasta las rodillas. Sí, la gente aquí en Alemania que se queja por el invierno no está consciente de que hay lugares. O tienen que estar conscientes de que hay lugares peores. Y Estados Unidos siento que a veces hace buen marketing en no comunicar eso. Piensa Alemania y toda la gente piensa, el frío. El invierno, pero Estados Unidos tiene inviernos muy fuertes. Pero piensa que Estados Unidos es una extensión territorial gigantísima en la que tienes desierto y tú le preguntas a alguien por el invierno en California y no existe, pues ¿no? Sí se hace frío, pero nada que no pueda sobrellevar. Claro. Entonces, igual. Nueva York, por ejemplo, el marketing es buenísimo. Ves la película de Mi Pobre Angelito y está ahí corriendo y está nevando y como si no hiciera frío. Y te puedo decir que en Nueva York hace frío. Pero Michigan, Dios santo, creo que el único lugar peor que Michigan en Estados Unidos es Chicago, por el viento.
pero sí son temperaturas muy frías, pero hay nieve. Entonces, cuando yo llegué a Alemania, que la gente aquí de México, uy, aguas con el invierno, yo no, papá. Ya me la sé. Los 10 graditos de Stuttgart o 5 o 0, para mí son brisa primaveral, comparado con 2 semanas a -20 en Detroit. Entonces, eso que te tienen que poner alerta de que no puedes salir de la casa o cosas así. El frostbite. Te ponen alerta de que no puedes estar más de 20 minutos fuera o se te puede caer un dedo o la nariz o una oreja. Esto no pasa todo el tiempo. O sea, no es que todo el invierno sea así, pero hay algunos días que sí pueden ser muy fríos. Pero a mí nunca me ha tocado experimentarlo. Sí, o que nos llegue una noticia así que digan, no, hoy no se puede salir porque luego se te cae la nariz. No, digo, y la gente sale, o sea, sale, pero todo está preparado para que sobrevivas. O sea, te subes a tu carro tiene calefacción, llegas al trabajo, en el trabajo hay calefacción. De hecho, es chistoso porque tú vas cargando un montón de chamarras y caminando como Michelin. Y llegas al lugar y te mueres de calor porque la calefacción está todo. Sí. Entonces sobrevives. Pero bueno, en algún punto, estando allá, al poco tiempo, yo empecé a tener problemas de ansiedad y mi psicólogo me dijo, necesitas un reto intelectual. O sea, no puedes nada más estar así. Claro. Entonces yo dije totalmente. O sea, una cosa es que no pueda trabajar, pero otra cosa es que no puedo estudiar. Así que me metí a la maestría. Hice una maestría en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana. No en Estados Unidos, fue en la Universidad de Barcelona y fue una modalidad semipresencial que entonces me ayudó porque además... ¿Podías viajar a Barcelona por eso? De repente, pero no lo hice así que dijeras todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero fun fact, en Estados Unidos las colegiaturas para la educación superior son extremadamente altas. Sí. Entonces no hay manera que yo pueda pagar una maestría acá. Entonces veo las opciones en la Universidad de Barcelona y... por supuesto. O sea, sí. El programa completo por una 10ª parte de lo que tenía que hacer el programa en Estados Unidos. Sí. Entonces hice la maestría allá. Una de mis mejores amigas vivía en Barcelona en ese momento. Entonces para mí era perfecto porque tenía donde quedarme, etcétera. Claro. Buenísimo. Pero como digo, o sea, era semipresencial. Yo las clases casi todo el tiempo las tomé desde Estados Unidos. Estuve en Barcelona un par de veces nada más para hablar con mi maestra de tesis y está en una jornada que hicieron como para todos los estudiantes foráneos. Y eso a mí ya me reactivó. O sea, ya como que me devolvió a la que yo era. Antes de eso, entonces, ¿qué hacías? O sea, Antes de eso cocinaba, exploraba como loca y me juntaba con mis amigas a cocinar. O sea, estaba todo el tiempo. Hacía voluntariado también. Hacía voluntariado en una escuela para gente de Latinoamérica. Y digo, también eso es muy interesante porque te confronta con otra realidad. Cuando tú vas acompañando a tu pareja que tiene un trabajo seguro, que estás con un estatus migratorio pues seguro, amable, digamos, pues ves la vida de una forma. Y luego te enfrentas a gente que tuvo que cruzar el río para llegar allá, que está, a mí no me gusta decir ilegal, me gusta decir indocumentado. Entonces, que está sin documentos, que está con el miedo todo el tiempo de que en algún momento, pues, lo saquen de ahí y su vida cambie radicalmente. Y que no tienes acceso a servicios de calidad o a trabajo o a una protección laboral como lo tendría quizás tu esposo, por ejemplo. Exacto. Y es duro, ¿no? En enfrentarte, digo, no diría enfrentarte, ves esa realidad y dices, bueno, estoy en la gloria. O sea, no es que mi vida sea perfecta, porque igual no lo es, pero hay mucho que puedo aprovechar y que puedo aportar también, ¿no? Entonces, hacía voluntariado, etcétera, pero no era suficiente. O sea, yo necesitaba un reto intelectual, por eso me metí a la maestría y quería sentir que estaba trabajando en mi proyecto profesional. No quería sentir que lo estaba olvidando por completo para estar en la ciudad donde mi esposo trabajaba. Entonces, ahí fue cuando la novela ya la había publicado. ¿Ah, sí? Sí, la novela fue publicada incluso antes de casarme, en 2015 la publiqué la novela. Entonces yo traía la novela y empecé con lo de la maestría, etcétera, y el plan era que una vez que yo terminara la maestría, entonces iba a poder conseguir trabajo allá, con ese título. Y en eso estaba haciendo mi tesis de la maestría, cuando me habla mi esposo, que estaba en Stuttgart en un viaje laboral, y me dice, ¿adivina qué? Y yo, platícame. Y ya me cuenta que le propusieron venir en una asignación a Alemania y la verdad para mí en ese momento, él estaba seguro que yo le iba a decir que no. Porque adaptarme a Estados Unidos había costado tiempo y trabajo. Ya por fin me estaba sintiendo en casa. Estábamos a una semana de mudarnos a nuestra casa. O sea, ya estábamos muy instalados, muy, muy adaptados, ¿no? Después de 3 años ya por fin Damari se sentía en casa y con un proyecto, terminando la maestría, etcétera. Y toma que me sale con que... Alemania. ¿Y si nos vamos a Alemania? Y él me dijo,
yo sé que me vas a decir que no, pero te lo tengo que platicar. Y entiendo que me digas que no, porque pues no podemos ir así por la vida nada más yendo hacia donde me lleva mi proyecto de carrera o mi empresa. Claro. Y para él era una opción, o sea, la empresa no era como que le decía, o te vas a Alemania o te vas, no. Claro. Entonces, él estaba seguro que le iba a decir que no. Y en ese momento en el teléfono le dije, no, pues qué pinche hueva. Ajá. Porque yo decía, qué hueva tener que empezar en otro lugar desde cero, sin red de apoyo, acá sin conocer el idioma, etcétera. Yo decía, qué flojera. Ya Claro. por fin me estoy sintiendo, después de estos 3 años, ya me estoy sintiendo cómoda, por fin en este país. Y ya estoy pensando en mi carrera, en mi trabajo, etcétera. Y ahora voy a otro lugar con otros retos completamente distintos. Entonces, yo dije, qué flojera, pero nos tenemos que ir. O sea, claro que nos tenemos que ir. ¿Por qué dijiste claro? Voy a ser sincera, porque yo sabía que era una oportunidad única, no solo para viajar un montón, Sí. que me encanta, Ajá. sino para conocer otra cultura a fondo. No es lo mismo ir de vacaciones a un lugar y experimentar, o sea, conocer la cultura a fondo, tener el tiempo. Y a mí siempre, digo, mi novela, El veneno de las mariposas, es ambientada en París y en Toledo, en Europa. Entonces, mi marido dice, es que tú tienes alma porfirista, ¿no? Como Porfirio Díaz. que siempre anhelaba Pensando en Europa, pero sobre todo como en esas épocas antiguas, ¿no? Ajá. Históricas, porque mi novela es novela histórica y me encanta la novela histórica. Sí. Me encanta escribir y leer novela histórica. Entonces, una parte de mí decía, qué flojera el reto, pero por otro lado, qué padre aventura. Claro. No me la puedo perder. Aparte, mandado a hacer porque es un escalón más para su carrera profesional. Claro. Pero por otro lado, era como, ¿y mi maestría? O sea, ya la estoy terminando. Sí, la voy a terminar, es un hecho, pero ¿Esa distancia? ¿y mi proyecto qué? ¿Puedo buscar trabajo de maestra en Estados Unidos? Pues sí, en el tema de literatura, en el tema de español, de literatura española, lo que quieras, pero no puedo esperar hacer eso en Alemania porque yo puedo dar una clase en inglés, porque hablo inglés fluido, Claro. pero claro. no hablo alemán fluido. Y Sí. tú sabes que hablar alemán fluido no te va a tomar un año. Un año, no. Ajá. Entonces, yo sabía que de alguna manera tenía que poner otra vez en pausa ese proyecto. Así que por eso era como, bueno, la verdad es que ante la idea romantizada de vivir en otro país, si lo ves por ese lado, todo parece bonito. Eso fue, por ejemplo, para mí siempre o la parte por la que yo quería venir, como tener esa idea de, como en las películas, como irte a otro lugar y empezar de cero, sentirte de que estás, no lo sé, como que tenía algo. Cuando yo vine a Alemania fue en 2010 y vine por unas prácticas profesionales. Uh-huh. Y me acuerdo la primera semana cuando me veía yo en una mesa así larga de gente de diferentes países, todos trabajando en la computadora, y yo dije, se siente muy interesante el hecho de decir, me siento como en una película. Yeah. Es decir, güey, estoy escribiendo mi propia película, me siento en otro lugar, estoy bien en otro lugar. Soy el director. Exacto, soy el protagonista de mi propia película. Y me pasó, luego regresé a México y encontré trabajo en León y me mudé solo. Uh-huh. E igual lo mismo, dije, estoy viviendo en otra ciudad, estoy viviendo solo. Como que se sentía interesante. Otra todo película. Se sentía nuevo, exacto. La parte 2, o no sé, como que le daba algo, no sé, algo interesante a la vida. Creo que siempre, los nuevos comienzos siempre tienen algo de emocionante. Y eso es lo que me movió a mí en ese momento, aunque yo no tenía ganas de un nuevo comienzo. O sea, yo estaba disfrutando esa estabilidad que llega después del comienzo. Claro. Y que a veces toma años en llegar. Entonces dije, bueno, vámonos, bye. No pasa nada, ya veremos qué hacemos después, para dónde apunta la chancla, como decimos en mi rancho. Ajá. Me dije, pues vamos a Alemania, vamos a ver qué pasa. Entonces, la verdad, fue un proceso difícil porque, para ponerte un ejemplo, yo presenté mi tesis, defendí mi tesis el día que llegamos a Alemania a buscar casa. Ok. Así, o sea, el timing era pam, Llegaste pam, pam. y te conectaste en línea. Llegué al hotel, aventé Ajá. las cosas, un hotel en Stuttgart West, creo. Sí, Ajá. en Stuttgart West. Aventé mi maleta, me quité lo viajada, me di un baño rápido y medio me maquillé para estar presentable. Ajá. Y presenté mi tesis. Wow. Ahí, online. Entonces, bueno, afortunadamente me la aprobaron. Me gradué de la maestría. Entonces, por lo menos dije, bueno, antes de llegar a Alemania a vivir, ya me gradué de la maestría. Tengo la maestría, no es que haya dejado eso inconcluso. Uh-huh. Lo del proyecto de ser maestra y explotar ese lado de mí ya vendrá después. Entonces, yo quería explorar opciones, algún tipo de opción, ya fuera clases de español o algo aquí en Alemania, pero resulta que en mi primer año en Alemania me enfrento a 3 cirugías.
Okay. Y eso es lo peor que te puede pasar en el sentido, digo, no es lo peor que te puede pasar, pero me refiero a que cuando estás migrando, cuando vas llegando a un nuevo lugar, sin dominar el idioma, sin tener red de apoyo, sin conocer gente, el tener problemas de salud y sentirte vulnerable es algo muy fuerte. Y yo puedo decir que todo el primer año, o casi todo el primer año de haber llegado a Alemania, me arrepentí de haber venido. Así. Tal cual, porque yo llegué, en ese viaje, después de presentar mi tesis, veníamos a buscar casa, pues yo acabo en el hospital con un dolor muy fuerte en la espalda y pensaban que era algo del riñón. Al final no fue algo del riñón, viajamos a México después de venir a lo de la casa aquí, teníamos programado un viaje a México y en México me checo en mi ciudad con los doctores que yo conocía de antes, etcétera, y me dicen, traes un relajo de endometriosis. Sí. Hacemos una pausa informativa. La endometriosis es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, aproximadamente más de 200 millones de mujeres viven con ella, es extremadamente común, tan común como la diabetes, por ejemplo, pero es una enfermedad infradiagnosticada y muy maltratada en el sentido de que es raro que una mujer pueda acceder al tratamiento correcto, porque la mayoría de los doctores no están ni actualizados ni capacitados para tratar ese tema, ¿no? De raíz o de la mejor manera. Entonces, yo ya tenía un diagnóstico de endometriosis antes y yo me había estado checando en Estados Unidos y todo aparentemente había estado bien. Entonces, yo iba a mis chequeos normales y todo bien, pero yo no me sentía completamente bien. Entonces, yo por eso seguía yendo al doctor y nadie te daba una solución. Y nada me daba una solución ni una respuesta ni nada. Entonces, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, ahora todo tiene sentido, mis síntomas. Sí. Y el doctor que me ve en mi ciudad me dice, tienes que buscar un especialista ya, porque esto está de verdad, o sea, es endometriosis tremenda. Dije, ok, va. Obviamente la primera cosa que se me cruza a mí por la cabeza es, yo no me puedo ir a Alemania así. O sea, yo necesito tratar esto antes de llegar a Alemania. Claro. Pero en ese momento ya no se podía porque mi esposo ya tenía meses que había tomado posesión de su cargo en Alemania, aunque estaba trabajando todavía, o sea, desde otra parte del mundo. Claro. Entonces, para mí ya no hay manera de echarlo atrás. O sea, me tengo que ir a Alemania, tengo que buscar un especialista en Alemania, tengo que operarme en Alemania, tengo que ver qué hago, porque era de operación. O sea, no era la opción de tú te quedas. Bueno, es que dices, en México no había tampoco forma de tratarlo correctamente. Yo no sabía. Sé que la hay, ahora la hay. Lo sé, ahora lo sé porque me he metido muchísimo en el tema y estoy en endometriosis. Advocate, sí, exacto. ¿Cómo se traduce eso? ¿Advocadora? Es que no sé cómo decir. Digamos que hago un poco de activismo en el tema de la difusión. Sí, vamos a decir que hago activismo para difundir la problemática de la endometriosis. Claro. Entonces, ahora sé que hay especialistas en México, pero en su momento, pues yo me fui a lo que podía recurrir y por diferentes medios y con una página de internet donde descubrí que hay pocos especialistas en el mundo, sí, que había uno a 20 minutos de mi casa en Michigan. Sí. Pero este señor me daba cita como 2 meses después y ya teníamos fecha de viaje para venir a Alemania. Entonces, por razones que fueran, decidimos venir a Alemania y buscar especialistas acá, que sí había. O sea, sabíamos que había especialistas en Europa. Para no hacer el cuento largo, llegamos a Alemania, yo buscando al especialista, ya la había contactado, me dio cita como hasta 5 meses, porque sí, cuando son especialistas que tienen tanta gente, luego tardan mucho en atenderte. Es un problema aquí. Es un gran problema en Alemania, sí, también tú sabes. Entonces, bueno, no fueron 5 meses. Yo la contacté en abril y me dio cita para finales de junio. Ajá. Que para mí ya era demasiado porque yo estaba sufriendo dolor incapacitante la gran parte del mes. Entonces no me le estaba pasando nada bien. Entonces así fue mi comienzo en Alemania. Okay. Me da cita para hacer mi cirugía. Esta doctora y yo así, por fin me voy a liberar, gracias Dios. Qué genial. Y me da apendicitis. Wow. Una semana antes. Y la apendicitis provocada por la endometriosis. ¿En serio? Sí, entonces yo en ese momento estaba enojadísima conmigo y hasta con el marido de decir, es que ¿por qué vinimos? O sea, ¿por qué no me quedé donde estaba? ¿Por qué no me traté? ¿Por qué no le di prioridad a esto? Etcétera, pero... ¿Por qué siempre tu sueño y no el mío? O algo. ¿Nunca te llegó ese No, precisamente porque tengo que aceptar que siempre ha sido una decisión de ambos. O sea, si yo en ese momento hubiera dicho, no quiero ir, él hubiera dicho a su jefe, ¿sabes qué? No voy. Okay. Mi esposa no se quiere mudar otra vez y lo entendemos, ¿no? No, o sea, más bien... era ¿por qué, Damaris, no le diste prioridad a lo que tenías que hacer? Y hubieras hecho lo que tenías que hacer para atenderte a ella. Pero mira, las cosas pasan por algo, finalmente. Es con lo que me quedo, que las cosas pasan por algo. Y tuve que cancelar la cirugía con la doctora en Alemania, pero contacté a un doctor en Austria,
que yo sabía que era muy bueno por los grupos en los que estaba metida endometriosis. Y este doctor me propone hacerme la cirugía, etcétera. Nos encanta la forma en la que aborda el tema, cómo nos da soluciones, etcétera. Y pudimos operarnos con él. Bueno, pude operarme con él. Okay. No es que mi marido también se haya operado. Entonces pude operarme con él. Yo llegué en mayo a Alemania, llegamos en mayo a Alemania y en noviembre fue que yo, digamos que reinicié o recuperé mi vida en todos los sentidos, porque mi nivel de endometriosis causaba tanto dolor que yo ya no tenía una rutina con calidad de vida. Por ejemplo, eso de endometriosis es algo que también para mí es un término nuevo, porque uno está acostumbrado de que ella tiene mucho dolor por su regla y Exacto. Es normal. Exacto, y es exactamente lo que no es normal. O sea, creo que la primera enseñanza que tenemos que difundir en cuanto al tema de endometriosis y en lo que yo hago tanto énfasis en mis redes sociales cuando hablo de ello es que el dolor menstrual incapacitante no es normal. Claro. Y el problema es que como está tan normalizado socialmente e incluso médicamente, porque hay médicos, sobre todo la vieja escuela, que vas con ellos como ginecólogos, oye, es que tengo muchísimo dolor durante la regla y dicen, ¿a tu mamá también tenía dolor? A mí me pasó con una doctora. ¿Tu mamá también tiene dolor? Pues según yo sí. ¿Tus tías sí? Es normal en tu familia. Y por supuesto que no es normal, porque sabes, además, la endometriosis también es de familia. Ya, Entonces, es genético. Sí, pero en mi familia, tenía unas primas diagnosticadas con endometriosis, pero mucho mayores que yo, entonces yo no tenía ni idea en ese momento cuando estaba en la búsqueda de diagnóstico. No, por ejemplo, yo me di cuenta que, por ejemplo, a mi esposa no le dan dolores. Por ejemplo. Es lo normal. Y uno piensa que, el dolor es lo normal. Es algo que tienes que checar con tu médico. Claro. El tema es que tienes que checarlo con un médico que conozca de endometriosis, porque un ginecólogo general que se dedica más al tema de obstetricia, etcétera, es probable que ni siquiera lo vea. Entonces, bueno, yo después de mi cirugía de excisión, que es un tipo de cirugía que hacen pocos médicos, pero hay en México médicos que la hacen, ya después me enteré y estoy en contacto con algunos de ellos para trabajar y darle difusión al tema. Después de mi cirugía de excisión, yo pude vivir lo que es una regla sin dolor. Cuando desde mi primera regla de adolescente, de niña, o sea, mi primera regla había sido muy dolorosa. Entonces, yo ahora puedo decir que tener la regla para mí es un evento tranquilo. Claro. O sea, puedo hacer mis actividades normales, ni siquiera me tengo que tomar un analgésico, cuando yo no podía pararme el dolor ni con analgésicos. Entonces, el cambio fue radical en mí. Gracias a Dios estoy feliz, en ese sentido estoy muy bien. Y te digo, por algo pasan las cosas. O sea, vinimos acá, pudimos ver a ese doctor también gracias al trabajo de mi marido, porque mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo costeaste todas esas operaciones? No sé qué. Fue gracias al seguro médico de la empresa de mi esposo. No es precisamente el Krankenkasse. ¿Ah, no? No, en este caso es un seguro privado, porque como estamos aquí por un tiempo limitado, corto relativamente, en Alemania no estamos aquí de planta o de manera indefinida. El seguro que tenemos es un seguro privado que nos permitió que yo me atendiera en otro país, porque no me atendí en Alemania, al final me operaron en Austria. Órale, ok. Y bueno, terminé ese primer año en Alemania y yo ya estaba como nueva. O sea, yo me acuerdo que yo iba a los mercados navideños y yo, Dios, gracias, o sea, ya estoy disfrutando todo, puedo comer de todo. Yo no siquiera podía disfrutar la comida con el tema de la endometriosis porque afectó mi sistema digestivo. Vi que en uno de tus videos dijiste que 10 días de un mes te sentías bien y el resto te sentías con constante dolor. Fatal, horrible. Entonces... y en un nuevo país. Yo creo que mi crisis más grande en Alemania hasta el momento, en ese momento fue cuando me da la apendicitis. Yeah. Porque yo ya estaba contando los días para mi cirugía de endometriosis porque mi vida era muy miserable. Físicamente tenía mucho dolor, como ya dije. Entonces, el que me diera apendicitis, o sea, yo hasta casi me peleo con el doctor del hospital que me quería hacer la laparoscopía exploratoria porque no estaban seguros que fuera apendicitis. Okay. Y todo esto pues en inglés, porque afortunadamente todos hablaban inglés en el hospital. Y yo le decía, es que no me puedes operar porque me vas a retrasar mi cirugía de endometriosis y no sabes cuánto esperaba por ese momento. O sea, me la estoy pasando fatal. Claro. Y él me decía, es que no sabemos si es apendicitis, pero si es, te puedes morir por la apendicitis. Y yo así de, es que no quiero esperar más. O sea, al final no tuve de otra más que operarme la apendicitis, analizan el apéndice y ¿qué creen que había adentro? Pues endometriosis, obviamente. Entonces... Por eso el título de tu video, la endometriosis casi me mata. Casi me mata, sí. Exacto. Sí, exacto. Entonces, la cirugía fue una cirugía muy grande, la de endometriosis que tuve en Austria. Me quitaron 14 centímetros de intestino. Entonces, o sea, fue un tema. La verdad,
creo que venir a Alemania en estas condiciones, con estos retos de salud, ha sido de las cosas más difíciles que he enfrentado a nivel mental, sobre todo, porque mantener como la tranquilidad y una buena actitud y la esperanza y el optimismo es difícil, sobre todo cuando te sientes solo, porque no me vas a dejar mentir, o sea, tú llegas a este país y te vas a enfrentar a unos niveles de soledad que en México quizás nunca habías experimentado. La soledad es algo que en realidad en México no experimentas. ¿No? De hecho, por ejemplo, a mí, de hecho sí me pasó cuando me mudé a León, que no conocía a nadie y yo vi que la gente de ahí, del trabajo, solo se juntaba con sus amigos que ya tenían. Los de la primaria, ¿no? Ya. Sí. Desde siempre. Exacto. Entonces, yo no podía pagarme ir a mi ciudad, a Morelia, cada fin de semana. Iba cada 2 semanas. Y el fin de semana que me quedaba ahí me lo pasaba fatal, porque yo estaba aburrido. Llegué a ir al cine solo, que en México es algo... como muy raro. Muy raro. O sea, ¿qué haces en el cine solo? Comes solo. Qué raro. ¿Por qué está comiendo esa persona sola? Y aquí es muy normal que hay una persona sentada en una banca al lado del río leyendo un libro. Y se queda todo el día ahí y dices, ¿que este no tiene amigos o qué? Creo que la cultura alemana tiene bastante más tolerancia con la soledad que la mexicana. Y es difícil adaptarse a eso. Porque en general, yo es algo que extraño en México, esa naturalidad, como esa espontaneidad, que de pronto aquí lo espontáneo no es la regla para nada. No. Pero eso de que va un amigo cerca de tu casa y te marca y te dice, oye, ¿qué onda? ¿Estás ocupado en fin de semana, obviamente? ¿No? Entre días laborales no es tan fácil. ¿O qué haces después del trabajo? Así, de que de un día para otro o el mismo día hacer un plan, eso es algo que en Alemania ni con los latinos es fácil. ¿Ah, sí? Porque yo siento que los latinos ya. Es que vivimos aquí, entonces tenemos que hacer nuestras vidas pues, según las condiciones sociales del país en el que vives. No se puede de otra manera. Claro. Entonces uno empieza a adaptar esas costumbres y de pronto ya todos tenemos agendas y con los amigos latinos hacemos agendas y el amigo latino te avisa un mes antes de su cumpleaños para que apartes porque es que así se vive aquí. Claro, sí. No, y es que en México, por ejemplo, dices, ¿qué haces después del trabajo? Si la respuesta de la otra persona es nada. Vamos por un café. Vamos por un café. Y la otra persona dice, híjole, pues ya dije que no tengo nada. Ok, sí, vamos por un café. Se siente obligado a ir por el café. Y que hay café en México a las 6, 7, 8 de la tarde, cosa que aquí ya no hay. Exactamente. A mí sí me afectó eso también al principio. Yo a veces solo quiero un café, yo no quiero una cerveza, yo quiero un café. Cerramos a las 5. Sí, solo los bares están abiertos. Sí. O también de pronto los domingos, que está todo desierto. A mí eso me tomó un tiempo acostumbrarme. A mí me parecía deprimente. A mí también al principio. O sea, si llegas y quieres un poco de vida, es domingo, dices es el día de descanso. O quieres quizás por lo menos hacer la despensa ese día, pero todo está cerrado. No, la despensa olvídalo. Creo que tanto en México como en Estados Unidos está esta onda de, es domingo, tengo tiempo libre, voy al mall, a ver qué hay, a ver qué se me pega. Y aquí no. Exacto, y aquí no, aquí disfrutas otras cosas y eso me parece muy saludable y me encanta de la cultura alemana, pero al mismo tiempo al inicio es difícil adaptarse. Claro. Sobre todo de decir, no sé, voy a cocinar tal cosa, no puede ser espontáneo para cocinar en fin de semana. Pero sí, el primer año fue difícil para mí, adaptarme acá. Obviamente ya iba poco a poco conociendo gente. Yo desde el primer día que llegué ya estaba buscando grupos de latinos, creo que me metí a un grupo de mujeres hispanohablantes antes de mudarme a Alemania, porque yo sabía que yo necesitaba llegar y conocer gente para poderme relacionar y adaptar y sentirme más integrada. Entonces, eso ayudó bastante. Y ya mi siguiente año, pues yo ya estaba lista para buscar trabajo, para seguir aprendiendo alemán, etcétera. Porque mis clases de alemán, pues por el tema de las operaciones, las tuve que dejar un rato en stand-by. Y el siguiente año empieza el coronavirus. Genial. Sí, exacto. Entonces el siguiente año empieza el coronavirus, pero tengo que decir que, afortunadamente no nos dio COVID antes de las vacunas, ni a mi esposo ni a mí. Entonces nos cuidamos bastante y todo, pero yo estaba tan feliz de tener todos los días del mes para sentirme bien. Ok. Sí, a pesar de que estuviéramos todos encerrados, tú ya tenías por lo Yo menos, me la estaba pasando bien. Bomba. Claro. Yo estaba feliz. Sí. Porque, odiaba que estuviéramos encerrados y tenía algo de ansiedad por el tema del COVID y mi familia en México, etcétera. Y la situación mundial, obviamente, pero al mismo tiempo yo, en cuanto a mi físico, pues yo me sentía bien. Entonces, yo decía, pues sí hay COVID, pero no hay endometriosis. Ya. Esto ya es un gran avance para mí.
a un nivel muy personal. Claro. Entonces, en ese punto, me empiezan a contactar amigos míos a los que yo les había dado clasecitas de cocina antes. Porque ¿sí? a mí es uno de mis hobbies, ¿no? Enseñar a cocinar y cocinar. Ajá. Entonces, me empiezan a contactar porque todo el mundo quería cocinar durante el COVID. Todo el mundo tenía tiempo. Sí. Y me empiezan a pedir recetas. Y me empiezan a decir, ya abre tu canal de YouTube, ándale, abre tu canal de YouTube. Todos aprendieron a hacer pizza durante la pandemia. O masa madre. Ajá, también, sí. Sí, entonces, abre tu canal. Y yo decía, no. O sea, yo no sé. Yo decía, no, yo no sé editar. O igual y sí sé porque estudié comunicación y tuve que aprender, pero odio editar, odio pasar horas frente a la computadora editando video o audio. No me gusta. No es lo mío. Yo para grabar grabo lo que quieran y hablo en la cámara lo que quieran, sin problema alguno. Como dato pequeño e interesante, yo tuve una banda cuando viví en Guadalajara, yo componía las canciones, yo cantaba, los escenarios siempre me han fascinado. ¿Qué tipo de música era? Hacíamos música latina, pero como una onda vintage, tipo danzón, cha-cha-cha, esas ondas como más de antes, más de abuelita, pero nos encantaba. Ajá. Bueno, a mí me encantaba, yo disfrutaba muchísimo. Entonces, pues de alguna manera el tener la cámara enfrente, eso no me intimidaba, pero el tener que editar, yo decía, no, yo no tengo tiempo para eso. Y después pienso y digo, ¿yo no tengo tiempo para qué? Estoy encerrada, hay lockdown, los restaurantes están cerrados, no puedo ver a mis amigas aquí en Alemania porque en teoría no nos debemos de ver, etcétera. ¿Qué pretexto te vas a inventar, Damaris, para no empezar un canal de YouTube? Sí. Y el pretexto básicamente era ese, pero la realidad detrás era que me daba miedo exponerme y decir, estudiaste comunicación, tienes una maestría, todas estas marañas ridículas que uno se hace en la cabeza, ¿no? Respecto a lo que la gente espera de ti o lo que deberías o no hacer según tu nivel educativo, lo cual es ridículo. Tú esperas desde la perspectiva de ellos también. Sí, porque no sabes lo que ellos esperan de ti. Claro. Entonces, totalmente. Entonces, yo lo hablé con mi psicóloga y ella me dice, a ver, lo tienes que hacer, porque veo que tienes ganas de hacerlo. Y yo, pero es que imagínate que lo haga, que me tarde quién sabe cuántas horas editando, que me quede el video bien horrible y que se suscriban 2 personas a mi canal. Una va a ser mi mamá y la otra mi esposo. Y ella me dice, ¿y qué? ¿Y qué pasa si se suscriben 2 personas? O sea, ¿por qué le tienes miedo a un fracaso que ni siquiera te imaginabas ser youtuber? ¿O tú alguna vez has querido ser youtuber? Y yo, pues no. Entonces ella me dice, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si el canal no funciona? Pues no te importa porque nunca fue tu sueño. Y yo, tienes toda razón. Pero sí es un miedo que a todos les pasa. Te digo, parte también de cuando empezamos el podcast era, ¿y qué tal si nadie lo escucha? Sí. ¿Y qué tal si no les gusta? ¿Qué tal si no les gusta? Y luego el otro era, y aquí hay dos miedos. ¿Qué tal si no nos sigue nadie? Y la otra es, ¿qué tal si nos siguen muchos? Porque también... Y nos tiran hate. Y nos tiran hate, porque si te expones, es eso, exponerte a una posición vulnerable en la que cualquiera puede opinar o darte hate y es como que... O cualquiera se cree con derecho de decirte cómo hacer tal o cual cosa. Sí, exacto. Entonces uno dice, ok, si tengo 2 seguidores me siento fracasado, pero si recibo el hate de mucha gente me siento expuesto. Sí. Y también fracasado. Entonces, yo en ese momento la verdad es que no pensaba en el hate porque yo pensaba, pues hay 1000 canales en YouTube, ¿sabes? Esta onda de convertirse en youtuber y vivir de eso ya pasó, ya no se puede hacer ahorita. O sea, era mi mentalidad en el momento. Ajá. Pero bueno, yo me lancé con lo mejor que tenía, que en ese momento era un video sobre un pan que fuera muy fácil de hacer porque las consultas de Google más comunes, más recurrentes de esa semana, yo las había checado en internet. Ahí viene mirado comunicólogo estratega, ¿no? Sí. Aparte ¿Qué busca la gente? ¿Qué busca la gente? Aparte de COVID, que era el tema que más entraba la gente a Google a buscar, era cómo hacer pan. Entonces, bueno, yo saqué una receta que le puse el pan más fácil del mundo, solo 3 ingredientes, sin amasar. O sea, más fácil, imposible. Es la receta con la que yo aprendí a hacer pan y aprendí a dejar de tenerle miedo a la panadería. Porque yo antes hacía muchísima repostería, pero al pan de masa con levadura siempre me daba como un poco de miedito. Y tardé tiempo en agarrarle la onda, porque son procesos completamente distintos trabajar con polvo para hornear o levadura química que con levadura de panadería, que es un compuesto vivo. Tarda más tiempo, tienes que ser más paciente, etcétera. En fin, total. Yo hice esa receta, la subí, quedé contenta con el video. Me acuerdo que una parte creo que se borró de mi celular, entonces la tuve que volver a grabar. Y yo decía, no, Dios mío, ya la vida me está diciendo que esto no es para mí, que no pierda mi tiempo, bien fatalista.
Y de pronto dije, bueno, no, termínalo, o sea, termínalo. Haz este compromiso contigo, no tienes más que hacer, es COVID. Ya. Bueno, pues me pongo, hago el video, lo subo. Y resulta que cuando anuncio, primero hice un video como de presentación de mi canal cortito y un montón de gente de mis amigos y familia que sabían que yo era obsesiva con la cocina se empiezan a suscribir. Entonces yo creo que yo en menos de 2 días ya tenía 100 suscriptores. Wow. De gente que yo le había enseñado a cocinar antes y que me pedían el canal. Claro. Entonces yo dije, mira, pues no está tan mal. Y hasta mi psicóloga me escribió. Sí. Me dijo, pues acabo de ver un video muy bien hecho, con una muy buena historia detrás, etcétera, muy fluido. Y parece que ya superaste tu miedo de los 2 suscriptores, ¿no? Y yo, 100 ya es algo. La verdad, sí. Entonces me comprometí a hacer un video cada semana. Dije, a ver, vamos a darle una oportunidad verdadera a esto. En lo que decides si buscas trabajo de maestra de español o ves qué haces, regresas a las clases de alemán. Ahorita no puedes hacer nada de eso. O sea, concéntrate en esto. Yeah. Dije, bueno, va a ser mi proyecto de pandemia para mantener la salud mental. Yeah. Así que hoy estoy cada semana subiendo una receta nueva. Y poco a poco el canal comienza a crecer. Sí. Pero a crecer a unos pasos que yo no esperaba. Era, sobre todo porque no es contenido viral. O sea, cuando haces contenido viral que tiene caducidad, como algún meme o algún video de esos chistosos, claro. Edgar se cae, por decir el primero, ¿no? De YouTube, que recordamos los mexicanos. Sí. Obviamente va a haber mucha gente que se suscriba y vas a tener un pico de tráfico, pero eso es difícil de mantener. Ese tipo de contenido es difícil de mantener. Y lo mío era cocina. Entonces suele ser un tipo de contenido que es más tranquilo en cuanto a crecimiento, pero también puede ser más estable. Entonces yo dije, bueno, un video cada semana, diferentes recetas, etcétera, ahí la llevo, ahí voy. Y de pronto, cuando menos me lo esperaba, yo ya tenía los 1000 suscriptores. Y el video seguía reproduciendo, y los videos seguían reproduciéndose. El del pan más fácil del mundo empezó a subir como loco, y yo estaba impresionada. Y yo abrí el canal en marzo. Para mayo lo pude monetizar. Wow. Para mí fue genial. Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo dije, ay, estaría bien padre monetizar esto, porque me toma un montón de tiempo editar y hacer la receta, etcétera. Y estaría padrísimo poder monetizarlo. Me voy a poner de meta monetizar en 6 meses. Si no monetizo en 6 meses, pues igual lo dejo y me busco algo que me dé de comer, ¿no? Sí, claro. Por decirlo así. O para mis chicles. Y este es un consejo que nadie me lo está pidiendo, pero igual lo voy a soltar para cualquier emprendedor digital que ande por ahí pensándosela en iniciar o no iniciar. Tenemos que dejar de pensar que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso me limitaba mucho a mí, porque yo hacía mucho que quería hacer un canal de YouTube, tengo que confesarlo, mucho, de diferentes temas. Yo quería llegar a Alemania, o sea, en mi cabeza sin endometriosis, ¿no? Antes de toda esa problemática, yo decía, sí, voy a hacer un canal de YouTube sobre Alemania y la historia de Alemania y explicar lo que nadie entiende de la historia de Alemania, que ya sabemos hacia dónde vamos. Sí. Pero bueno, yo estaba como muy clavada con eso y bueno, tuve que olvidarme de ese proyecto en el tema de la cirugía, la recuperación, etcétera. Y cuando ya tengo tiempo para el canal, pues lo que la gente me está pidiendo no son clases de historia, me están pidiendo recetas. Y dije, pues dale, te encanta hacer eso, te da flojera editarlo y te da flojera tener que hacer las tomas de cómo estás batiendo la masa y cómo estás cortando la mantequilla, pero dale, a ver qué pasa. Podemos pensar que no hay nada nuevo bajo el sol, pero por supuesto que lo hay. O sea, en el tema de la creación de contenido, nadie va a hacer lo que tú haces de la manera exacta. Hay un chorro de canales de recetas buenísimos, buenísimos. Pero ninguno de esos canales puede hacer lo que yo hago en mi canal. Así como yo no puedo hacer lo que, digamos, Jauja Cocina Mexicana hace. Que la señora Jauja me encanta. Es uno de los videos. Sí, yo la sigo mucho sí, también. Ella es una excelente creadora de contenido. Entonces, yo no puedo hacer lo que hace Jauja. Yo no puedo hacer lo que hace Ale de Nava, etcétera. Pero yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Y yo puedo aportar algo diferente, desde diferentes tipos de cocina, etcétera. Mi canal empezó a tomar mucha fuerza porque le empecé a meter mucho de cocina regional, empezando por lo sonorense. Por ejemplo, el pan de hot dog, que se supone que nadie tenía la receta y nadie sabía en el mundo cómo hacerlo más que la gente de Sonora. ¿Ah, sí? Pues resulta que una amiga me pasa la receta que su papá descubrió de un amigo panadero y que te subo la receta de los panes de hot dog sonorenses, que todos los sonorenses, si algún sonorense nos está escuchando, sabe que sufrimos cuando salimos de nuestro rancho y queremos comernos un pan en hot dog que no sea de Bimbo. Ajá. Ya dijimos la marca, ya está. Sí. O sea, que queremos un pan de panadería como el que se hace en Sonora, dulcecito, blandito, suavecito, etcétera. Brioche, es un tipo brioche, pero no tan enmantequillado.
Okay. Aguanta más y tiene una amiga un poquito distinta porque aguanta todo el montón de cosas ridículas que le ponemos al hot dog en Sonora, Okay. que lo atascamos de 1000 cosas, guacamole, en Hermosillo le ponen hasta frijoles, imagínate. ¿En serio? Es una locura. Wow. Sí, entonces de pronto la gente de Sonora pues empezaba a compartir, hay un video de receta de pan de dogo, pues lo voy a compartir, ¿no? Y de pronto amigas mías sonorenses, una amiga mía, Rita, que vive en Michigan, me habla y me dice, estoy súper emocionada porque ya van 2 conocidas que me hablan y me dicen, hay una chava en Alemania haciendo pan para hot dog, tú también puedes. Y ella, es mi amiga. ¿En serio? Entonces Wow. yo estaba toda feliz también Sí. por eso, que me tenía muy contenta saber que a lo mejor estaba pudiendo ayudarles a algunas personas que estaban lejos de su, de su país, o en este caso de su estado, México, Sonora, perdón. Y yo estaba súper feliz porque para mí, esa sensación de decir, le estoy ayudando un poquito a ese sonorense expatriado, perdido por el mundo en la vida itinerante, a que se sienta menos lejos de Sonora. Eso me daba mucha satisfacción. Entonces luego llega el marido y me dice, ¿y cuándo el pan para torta ahogada? Y yo, pero es que dicen tus amigos tapatíos que nadie puede hacer pan para torta ahogada fuera de Guadalajara, que por la altura, que por el agua, que por la presión, que no sé qué. Que yo como panadera aficionada sabía que eso era un mito. Entonces me aviento la receta del pan de dogo y ahí empieza a caer muchísima gente, perdón, del pan de torta ahogada. Me aviento la receta del pan para torta ahogada para complacer al marido y para superar el reto. Y resulta que el pan queda súper bien. Nos hicimos unas tortas ahogadas buenísimas, quedamos súper contentos. Grabo la receta, la subo al canal. Muchísimos tapatíos empiezan a llegar y 1000 gracias desde Texas, 1000 gracias desde Boston, etcétera. Es un pan particular porque es un pan que se hace con un fermento. Digo, en Alemania es distinto, ¿no? En Alemania puedes encontrar mucho pan de masa madre, pero no en la forma y la textura que es el pan de torta ahogada. ¿En serio? Digamos que tiene su ciencia. Entonces yo al subir esa receta, pues empieza a llegar mucha gente con nostalgia gastronómica desde otras partes del mundo, muchos tapatíos, agradeciendo la receta, probando la receta. Y también llegan muchos indignados, diciendo, claro que no, el pan, eso no es un virote salado, es el término correcto. Ese no es un virote salado original, solo se puede hacer en Guadalajara, estás mintiendo y no sé qué. Y yo, ay, relájense un chorro. Hay gente que es bien purista, como lo que te decía antes. También una vez una receta de chilaquiles para la salsa de chilaquiles estaba viendo, o enchiladas, ya no me acuerdo, una salsa. Y estaba yo viendo los comentarios en YouTube y la gente decía, no, si no lleva epazote, entonces no es verdad. No es de verdad. Y yo, ay, yo en mi casa nunca hemos usado el epazote, o sea, y siempre siguen siendo chilaquiles. Exacto, y más en el tema de una salsa que pues puede haber tanta variedad. Pero los italianos también son bien puristas. Si no la haces en Boloña, entonces no es una boloñesa. Ya. Tagliatelle al ragú, vamos a llamarle, para no ofender a nadie. Exacto. Tú te vas a encontrar con eso en YouTube. Y cuando me empiezan a llegar los primeros comentarios de hate, yo digo, esto está funcionando. Sí. Esto está creciendo. Porque si nadie te odia es porque a nadie le importas. Yo no estoy tan convencido de esa frase, francamente, pero creo que hablando de medios o de medios digitales o de medios masivos, ciertamente yo decía, a ver, en el momento en el que tenga tanta exposición mi contenido, que llegue alguien a tomarse la molestia y el tiempo de dejarme un comentario negativo, que es algo que yo nunca he hecho. O sea, en YouTube te puedo decir, yo puedo usar YouTube y disfruto y consumo contenido en YouTube de diferentes youtubers y jamás, o sea, de meterme a un canal y ponerles, no, esto no se hace así, no se hace así, jamás en la vida. Pues si no me gustó la receta, busco otra y ya está. Si no me gustó tu opinión, busco otra opinión y ya está. Pero hay muchísima gente que se toma la ventana de comentarios de YouTube como su espacio terapéutico. Sí, como su espacio terapéutico catártico. Entonces, ese fue un nuevo reto, o sea, lidiar como con el hate. Al principio sí se siente raro y hasta personal. Te quedas pensando todo el tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y lo más chistoso, y esto te lo va a decir cualquier youtuber porque coincidimos la mayoría en eso. El 99% de los comentarios pueden ser positivos y te encantan y te dan mucha satisfacción, pero un comentario que te llegue negativo se queda en tu cabeza un ratito más. Sí. Entonces, es un tema, pero sí, el canal empezó a crecer y de pronto se convirtió en mi trabajo. Al punto que ya la pandemia se empieza medio a controlar y yo empiezo a considerar ya buscar trabajo, etcétera, y digo, a ver, esto me está dando dinero. Estoy pagando impuestos por esto porque pagamos impuestos los youtubers. ¿Sí? Sí. Sí.
Estoy pagando impuestos por esto, tengo tiempo para mí, hago el contenido que yo quiero hacer, pues este es mi trabajo. Está perfecto, o sea, poder dedicarte a pues, algo que te gusta, algo que puedes hacer de donde quieras y el hecho de crear. A mí, por ejemplo, con lo del podcast, una vez fuimos a un festival de podcast y estábamos entre muchos otros podcasteros, ¿no? Uh-huh. Y hablando de por qué hacemos esto, ¿no? O sea, muchos con una audiencia pequeña, otros con una audiencia grande, pero ¿por qué lo hacemos, no? Y era por el hecho, y yo reflexioné sobre esa pregunta y yo nomás dije, bueno, por el hecho de, como humanos siempre estamos consumiendo, por lo general compramos, necesitamos que gasolina, que insumos para comer y todo, siempre consumir, pero esta es la única oportunidad de crear algo, aunque sea simplemente digital, pero estás creando. El hecho de cocinar también a veces al final creas algo. Entonces como que eso como que es algo que te llena de una forma diferente. Creo que a mí yo descubrí algo muy similar a lo que dices en esa línea, porque cuando empecé a hacer las recetas, había amigas que antes de mi canal me decían, es que ya bájale a tu clavadez con la cocina. ¿Ah, sí? Como en broma, ¿no? Ajá. En chiste. O sea, que probaban algo, no sé, algún plato de la India, que Ajá. yo había buscado la super receta y conseguido todos los ingredientes para hacerlo como en el restaurante. Mis amigas, güey, bájale a tu profesionalismo con la cocina, estás loca. Wow, qué increíble, ¿no? O sea, en buena onda. Pero yo me di cuenta que a mí la cocina me daba una oportunidad cada día de crear algo de lo que estar orgullosa. Sobre todo en un momento de mi vida en el que no me sentía tan orgullosa de mí misma porque estaba en pausa con mi proyecto profesional. Por ejemplo, cuando no podía trabajar. Sí. Entonces, para mí, yo decía, es que es algo que haces, algo nuevo, que te llena de satisfacción. Y creo que pasa más con las recetas nuevas que con las recetas que ya dominas. Porque con las recetas nuevas es esa magia de la incertidumbre, de decir, no sé si me va a quedar tan buena porque nunca la he probado y a ver qué pasa, o nunca he hecho esto, nunca en mi vida he hecho pan, y de pronto sacas del horno, después de haber seguido la receta al pie de la letra, eso sí, es mi consejo principal. Sacas del horno una cosa que dices, ni en la panadería está así, de bueno y de bonito, es como, wow. Y te das cuenta de que hay muchas cosas que a mí me gusta cocinar mucho y en la pandemia pues incrementó más. Porque en Berlín sí hay muchos restaurantes y mucha comida étnica, vietnamita, tailandesa, hindú y todo, pero llegó un momento en que ya me aburrí y dije, ok, quiero explorar nuevas recetas. Y entonces me puse a comprar libros de cocina y a intentar cosas nuevas y me quedé. Pero me sabe mejor que en el restaurante a veces. Y muchas cosas así me he quedado más con la idea de, ok, si lo hago yo, si yo controlo el proceso, me va a quedar mucho mejor porque también no es lo mismo hacer algo para 4 personas que un restaurante hacer para 60. O sea, para 60. ¿Cuál es el esfuerzo que le ponen? Si está con mucha sal, se van a poner a probar que esté correctamente salado para tantas o el personas. tipo de ingredientes que usas. O sea, tú puedes buscar también quizás ingredientes de mejor calidad, etcétera. Mira, yo amo los restaurantes. A mí me encanta ir a comer a restaurantes y que me sirvan la comida sin tener que mover un dedo ni tener que limpiar un plato. Eso me fascina la experiencia. Pero es una experiencia distinta al decir, yo hice esto, yo conseguí esto. Es como una sensación de satisfacción. De algo pequeño, de algo cotidiano, pero es una forma de ponerle un poquito de magia a la rutina, porque de pronto dice, a ver, tenemos que hacer de comer, o sea, comemos, ¿no? Tenemos que cocinar, es algo que tenemos que hacer la mayoría de las personas. No todo el mundo puede darse el lujo de comprar comida a la calle todos los días. Entonces, pues más vale que lo disfrutemos y que exploremos un poquito más opciones para crear cosas nuevas que nos sorprendan a nosotros mismos. Y ese es un factor, pero luego viene el factor de identidad, porque la cocina es identidad. Para mí, el poder preparar unos coricos sinaloenses como los que hacía mi abuela en Sinaloa. ¿Qué son esos? Son como unas galletitas de harina de maíz, o sea, de tipo maseca. Okay. Se endulzan con piloncillo y quedan como doraditas. Son deliciosas. Entonces, el poder sacarlos del horno, subí la receta obviamente al canal también. Ajá. El poder sacarlos del horno, probarlos y sentir que me transportaba a mi niñez, viendo el campo en Sinaloa, a mis abuelos, a mis primos, etcétera. Es una sensación hermosa que yo decía, es que esto es parte de mi vida y de formas... Y normalmente no es fácil transportarte a una etapa de tu vida de manera voluntaria. Uh-huh. Y yo decía, puedo hacer esto y conectarme con mi abuela que no está. O sea, de alguna manera siento que mantengo vivo su legado
en mí cuando cocino sus recetas. Entonces, ya entramos como en un tema más emocional, más profundo de por qué cocino y por qué disfruto lo que cocino. Ya, incluso también, por ejemplo, llegar a un 2 de noviembre, ¿no? Y ¿qué se antoja comer ese día? Pan de muerto, empezando por ahí. Claro. Y yo, por ejemplo, ahí yo dije, ya va a ser 2 de noviembre, yo quiero pan de muerto. Y me puse a ver ahí recetas en YouTube y ya conseguí una. Y ahí trabajando 40 minutos amasando esa El pan de cosa. muerto se tiene que amasar mucho tiempo. Sí, ahí estaba yo, ok, hasta que no se peguen las manos, dice la señora Ujú. en el video. Y ahí estoy, todavía se pega. Y después chequé el tiempo y 40 minutos amasando Tu eso. Ya me workout dolían del los- día, exacto. mira ya. Pero luego quedó. lo probé y dije, wow, qué rico, qué rico. Y ya no te sientes tan lejos al probarlo. Y Te si tú transportas estás, un poco. si tú estás en Michoacán, además vienes de la tierra del Día de Muertos, ¿no? Si no sé cómo sea en otros estados. Bueno, pero eso no importa. Ajá. Lo que quiero decir es la Sí. festividad del Día de Muertos está muy arraigada en tu estado. En el mío la verdad es que no tanto. Creo que a mí me tocaba pues nada más hacer el altar en la escuela y de Ya. repente la maqueta del panteón Ajá. en la escuela. Y eso sí, en mi familia era comer pan de muerto, el Día de Muertos. Pero hasta ahí era como la tradición. Sí. Entonces, me imagino que para ti tiene un significado muy profundo, porque la fiesta del Día de Muertos en Michoacán es otra cosa. Claro, bueno, nunca lo hicimos así, la tan tradicional, pero con los amigos nos íbamos a Pátzcuaro. Es lo que te iba a decir, o sea, por lo menos te ibas a Pátzcuaro a vivir Sí. la experiencia. Exacto. Ajá. Entonces, eso a mí se me hace increíble, cómo un simple platillo puede transportarte a un momento de tu vida que recuerdas y que atesoras, sobre todo cuando vives tan lejos. Si vivieras en Michoacán, ni de chiste te pasarías 40 minutos amasando el pan, te vas a la No, panadería y lo compras. Claro, Si yo viviera en Sonora, exactamente haría lo mismo, me voy a la panadería de mi preferencia claro, y a disfrutar mi pan de muerto, pero estás acá, no tienes de otra. claro. Sí, o sea, y sí es algo que te digo, durante la pandemia también a mí me puse más así, más obsesivo. Y también yo estaba con que quiero hacer una pizza napolitana en casa. Y ahí estaba yo viendo videos y consumiendo contenido para ver quién me daba la receta perfecta para hacerlo. ¿Y lo lograste? No, Ah, no, bueno. porque necesito 500 grados por lo menos, el horno que esté a 500 grados para que... Te vas de este podcast Ajá. buscando en mi canal de YouTube la ¿La tienes? receta de la pizza napolitana. ¿La tienes ahí? Me Ok. la compartió un amigo mío italiano, Andrea, Ah, sí. que hace una pizza deliciosa. Sí vas a necesitar algo para el horno, que tienes la piedra. Ajá, eso también. Con me la falta. piedra. O sea, no te va a quedar igual de doradita que en el horno de leña italiano, pero te va a quedar deliciosa, riquísima, increíble. Sí, O sea, sí. sin problema. Ya sé lo que quieres. Quieres que quede crujiente de abajo y que Y que quede suavecita, que Suavecita. te puedas comer la orilla y digas, lo mejor de esta pizza es la orilla. tal cual. Sí. Así. Ok. Así. De hecho, yo también tardé tiempo. Me pedían muchísimo en el canal la receta de la pizza. Y yo decía, es que a mí la pizza que me gusta es la pizza napolitana. Ajá. Y necesito una receta que sea infalible. Y esta, para que más te guste, ni siquiera se amasa. Ajá. Solo son muchas horas de dejarlo de ahí. leudado. Son como 8 horas de leudado. Ok. Pero digo, te programas en la mañana y ya para la noche ya tienes tú. O lo dejas en la noche y al día siguiente. ya está. Exacto. Órale. Entonces, a mí eso, el poder disfrutar y decir, yo logré esto, pues me da una satisfacción Sí. muy, muy padre. Yo he intentado también hacer cosas con masa, o sea, con harina en Ujú. México, pero por alguna razón no sale. Y sigo siempre la misma receta de aquí y allá no me funciona. ¿De panadería? ¿O de qué? Sí, ajá, por ejemplo, si quiero hacer ¿Un brioche? O... por ejemplo, o si quiero, incluso los pancakes ni siquiera me salen igual. O un Flammkuchen no sabe igual, o sea, la harina es, Lo no que- sé si es la harina o qué será. Creo que más que sí es la harina, pero tienes que ver el porcentaje de proteína de la harina. Ok, Porque eso es importantísimo a la hora de hacer pan. De hecho, yo en los videos de panadería siempre especifico si estoy utilizando harina de fuerza, que es harina con más porcentaje de proteína que la harina, por ejemplo, todo uso o la que utilices para pastelería. ajá, Entonces, si tú haces un pan de muerto con una harina muy floja, que no tiene suficiente proteína, vas a tardar muchísimo y puede que te quede muy desparramado, muy aguado, porque no tiene suficiente fuerza el gluten para mantener, o suficiente gluten más bien, ajá. para mantener la forma. Y también la harina con mayor cantidad de proteína absorbe más agua, es menos pegajoso. Ah, ok. Puede ser eso, porque yo cocino, ajá, cuando hago en México es con la harina normal. Ya.
Pero aquí yo compro es que aquí hay diferentes tipos de Sí, harinas, claro. que la 405, que la 550, 550. que la 1100, y dices, esta variedad no la veo en México. La 405, por ejemplo, es harina todo uso y Ajá. suele ser harina refinada y con no tanta proteína. Pero es que aquí en Alemania está medio truqueada la cosa. Ahí Ajá. te va, porque la realidad es que esos números significan, creo que el porcentaje de ceniza que queda en la molienda, que está bien complicado en Alemania, porque en Alemania el número no tiene una relación directa con el porcentaje de proteína, que a mí como panadera lo que más me importa es el porcentaje de proteína, porque sé que si quiero lograr, por ejemplo, un pan de muerto con una miga espectacular, que mantenga la forma, que esté blandito, que parezca que con miga de algodón de azúcar, que es como el pan de muerto que quiero, super brioche. Ese pan de muerto no lo voy a conseguir con una harina con poca cantidad de proteína. Ese pan de muerto necesito por lo menos 11 gramos de proteína por cada 100. Entonces, yo la verdad es que sí me fío de los números de la harina en Alemania, pero yo siempre me voy a la información nutrimental y busco el porcentaje de proteína que tiene esa harina. Porque me he encontrado, por ejemplo, harina 405 con 13 gramos de proteína por cada 100. Es muchísimo. O sea, esa harina me sirve perfecto para un panetone. Mientras que aquí los alemanes te dicen, no, la 405 es para pasteles. Y yo, esta harina, o sea, tiene un montón de gluten. Sí. Sin problema puedo hacer un pan de brioche súper enriquecido con ella. Entonces yo me voy siempre al porcentaje. Ya. ¿Y tú te especializas entonces en panes y repostería? Me gustan mucho los panes, me gusta mucho la repostería, pero yo ahora sí que en el canal soy de que al cliente lo que pida. Me estuvieron pidiendo mucho la receta del tiramisú, pues hice la receta del tiramisú. Eso me encanta hacer el tiramisú. Me pidieron la receta de la pizza napolitana, pues esperé a tener la receta tal cual que me llenara a mí, porque eso sí, yo al canal no subo una receta que no me fascine. O sea, si me quedó más o menos, no la subo. Aunque ya tenga el video grabado. O sea, si el resultado no fue bueno, no. Por ejemplo, si te fijas en recetas de Jamie Oliver, yo a veces hago recetas de él y la pruebo y digo, este güey ni siquiera probó lo que cocinó, o sea, no queda bien. O sea, sigo la receta y la pruebo y no me sabe. Creo que yo llego a un punto en el que confío más en los youtubers de cocina que en los chefs. Sí. No sé por qué. ¿Será que los siento más cercanos? O en los libros de cocina. Yo soy mucho de libros de cocina. La gente me pregunta, ¿dónde sacas tus recetas? Y yo de recetarios familiares, principalmente, porque comparto muchas recetas de mi familia, y de libros de cocina también. Si una vez una persona me dijo, ¿por qué compras libros de cocina? Si en internet ahí encuentras de todo. Y yo, es que es un volado en internet. Sí. O sea, cualquiera se escribe una receta y te la pone ahí y no sabe bien. Sobre todo, por ejemplo, a mí algo que me gusta de YouTube es que en panadería puedes observar, si el youtuber se toma el tiempo de hacer una toma de la miga, puedes ver cómo le quedó el pan. De hecho, hay gente que en el canal me comenta y me ponen, yo sigo tus recetas siempre porque muestras la miga y se ve que te quedan con madre. Entonces yo digo, pues es que tengo que mostrar la miga y tengo que probar el pan para que vean realmente cómo quedó, porque yo puedo decir que se ve muy bonito y está padrísimo, pero igual ni se infló. Entonces, para mí eso es importante y creo que tú vas encontrándose. En cuanto a YouTube, yo tengo que confesar que yo no consumía mucho YouTube antes de hacerme youtuber. No, ni siquiera tenía una cuenta. O sea, menos iba a comentar, no tenía ni cuenta en YouTube. O sea, era mi cuenta nada más de Google que me metía ahí a ver lo que... No me había suscrito a ningún canal. Creo que me llegué a suscribir a 2 nada más. Eventualmente, antes de iniciar mi canal de YouTube. Y cuando empecé a explorar, o sea, me metí al tema y empecé a ver qué hacían otros youtubers de cocina, pues te das cuenta que hay muchos en los que sí puedes confiar. O sea, de verdad. ¿Cuáles son tus favoritos? De cocina. Hay una youtuber, bueno, ella ya es como más bien, ella sí es autora, ¿no? Se llama Rachel Cook. No, Rachel Koo. Cook, pues sí, de cocinar, ¿no? Pero Rachel Koo. Es una británica que se fue a vivir a París a estudiar repostería francesa en la Cordon Bleu. Como que el sueño guajiro de mucha gente, o mío por lo menos. Entonces, yo le empecé a seguir a ella como en 2012 o en 2011. Me la encontré en YouTube una vez y me encantó lo que presentaba, etcétera. Tiene una serie de la BBC en YouTube que se llama The Little Paris Kitchen y me gusta mucho su estilo. Pero fuera de eso, si pienso en youtubers mexicanos, me encanta la señora de Jauja. Sí. Jauja. Bien sencillo los videos, ¿no? Sí, bien simple.
El esposo grabándola y ella explicándote, ¿no? Sí, Y ya. totalmente. Y quedan buenos. O sea, yo hice unas enchiladas suizas de ahí y son trucos que no había hecho yo antes. Justo mi esposo hizo las enchiladas suizas de jauja la semana pasada y Sí. quedaron espectaculares. Exacto, sí, yo me aventé esa receta y dije eso de que amasa el ajo o algo así, y luego, no, El luego ajo- y el ajonjolí, sí. ajonjolí, lo pone en la salsa. Y dije, ok, eso no me lo sé, vamos a intentarlo. Y me quedó genial esa salsa. Ella me parece buenísima. Ale de Nava también me gusta mucho, es muy concreta a la hora de dar sus recetas, me encanta. Ella es tapatía. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay la primera, mi primera suscripción en YouTube fue a una chica de China que se llama Lisichi, se escribe con Q, Lisichi, digamos, pero creo que es Lisichi como se pronuncia. Y esta chica tiene un canal sobre estilo, es más, tú ves a la chica en las montañas haciendo todo desde cero. Así. Desde unos noodles que se veían en sopa buenísimos, hasta pan. Dios santo. Las construcciones. Hasta pan. Ella hace su propio horno de leña. O sea, yo decía, es que es la mujer más hábil que conozco. O sea, te dan ganas de mudarte a China, a las montañas, de ver su casa y su jardín y su granja. Es hermosa y es tremendamente hábil. Y me encantan sus videos de cocina, que aunque no te da una receta, porque no te pone ni cantidades de ingredientes ni nada, no es un canal sobre cómo cocinar, sino sobre lo que se puede cocinar. O sea, no te da, sí es como más story time, pero ella no habla en los videos. Es todo tan cinematográfico, es todo tan artístico. Creo que lo he visto. Sí, yo creo que sí. Es muy popular. Y así en su casa, así todo se ve muy ameno. Muy bucólico, sí. Sí. Creo que sí lo he visto. A mí uno de los que me gusta mucho es A French Guy Cooking. Creo que ese no lo conozco. Es un francés y también te enseña recetas, las hace en inglés, pero con su acento francés, ¿no? I'm gonna teach you how to do perfect. Y me encanta porque él también es mucho storytelling. Y dice, ok, quiero hacer ¿cómo se dice? El croissant perfecto. Y entonces te empieza a decir cómo empezó a analizarlo y buscar qué debe de tener. Y él haciendo los experimentos hasta que encuentra la receta perfecta. Y eso hace que confíes en él. Claro, sí. Y me gusta cómo lo hace dinámico. Eso es uno de los que más sigo de los creadores. Una que me encanta, Mis Pastelitos, súper popular ¿Sí? y famosísima. Es de las youtubers de cocina, no sé si es la más popular, pero si no lo es, está cerca de serlo, mexicanas. ¿Sí? Ella ya tiene un imperio. Wow. Aquí en Alemania creo que, no sé si te has topado con ella, Sally. Claro. Eso también tiene un imperio. Sally está en el Lidl. O sea, puedes comprar sus mezclas de harina. Sí, o sea, es un imperio lo que ha construido ella. Y a mi hijo le gusta mucho también ver recetas de cocina. Entonces le gustan ver las de ella. Y dice, papá, vamos a ver una receta. Okay, porque quería hacer unos, no sé si los conoces, se llaman americana, que es como si fuera nada más la parte de arriba de un muffin, pero en grande. Okay. Y le llaman americana, o sea, americano. Y Sally tiene la receta. Sí, exacto. Pues, de hecho, podrías intentar de checar la receta y compartirla, porque es algo muy sencillo de hacer y sabe muy rico, y le pones decoraciones. O sea, te queda la parte así del muffin de arriba, pero la volteas y está plano. Y entonces le pones ahí como un glaseado y puedes hacer figuritas ahí. Entonces a los niños les gusta mucho hacer caras, por ejemplo. Claro, ya entiendo. Sí, porque pues es algo que para los niños es súper amigable. Sí, haces un payaso o un Rudolf o lo que sea y les encanta. Y eso fue de Sally y un montón de recetas que he visto de ella, y luego me puse a checar y tiene un imperio. No, Sally tiene un imperio. Yo creo que, no sé si es la youtuber de cocina alemana y en habla alemana, porque hace sus videos en alemán, además. En Swedish, de hecho. Es de por aquí de la región. No sabía que era de la región. Sí. Wow. A mí ya me encanta. Y me encanta además ver como ver su proceso, porque si tú ves sus primeros videos eran en un contexto pues mucho más simple. Ahora se ve la producción detrás, o sea, tiene la super cocina, tiene las 3 batidoras de KitchenAid de colores enfrente. Tiene 3 hornos, creo también. 3 hornos. Y esta mujer construyó un imperio en YouTube y me encanta. Aparte ella es como su personalidad es linda. Sí. Ajá, es muy amable. Muy amena. ¿Y cómo ha sido para ti entonces adaptarte a la cocina de acá? ¿O cómo ha sido ese proceso? Fíjate que tengo que decir que cocinar mexicano en Alemania no es tan complicado, porque aquí en Stuttgart tenemos la tienda latina. Ajá. Entonces ahí yo consigo ingredientes, y los que no consigo ahí me los traigo a México. Pero en general no cocino mexicano todos los días. Tengo que decir que a mí me encanta la comida de diferentes partes del mundo, y algo que amo con pasión y locura de Alemania es
la hermosa calidad del pan. El pan alemán es una cosa sublime. Y tener la posibilidad de hecho, tengo que decir que a veces me da flojera hacer pan, porque es que el que venden en la panadería Hay de a mucha 200 variedad, ¿no? metros de mi casa es tan bueno y hay tanta variedad. Claro. ¿No te hace falta cuando vas a México el pan a veces? Sí, se me pueda. Te diría que un bretzel, pero no es el bretzel el que más me gusta, es el Laugenbrötchen. ¿Ah, sí? Ese es el que más tiene mi corazoncito y a veces, ¿Ah, sí? si tengo ya un mes en México, es como que un Laugenbrötchen con mantequilla. Se te Ay, la antoja. salecita arriba. Sí, se me antoja muchísimo. Entonces, el pan lo disfruto mucho. La cocina suave. Tengo que decir suave, porque tengo que decir también que no conozco tanto la cocina de otras partes de Alemania. O sea, pude comparar la ensalada de papa, la Kartoffelsalat suave, con la Kartoffelsalat de Berlín. No, Y por usan mucho, mayonesa. no, por mucho me quedo. Ay, discúlpenlo si alguien de Berlín nos está oyendo o tiene una opinión distinta, pero no, la ensalada de papa suave es otra cosa. Mit Essig, Sí. como dicen. O las lentejas, por ejemplo, de aquí son bastante ricas. Las lentejas. Tengo que decir que ese plato de suave de las lentejas con la salchicha no ¿No te tiene mi gusta? corazón, pero el Flammkuchen me encanta. Allá. Al inicio de las lentejas, estaba yo en Calv, se llama este Ujú, fin de sí, sí, semana. sí. Probé ahí, pedí nada más para probar cómo lo hacían en los restaurantes, Ujú. porque mi suegra lo hace riquísimo. Ya. Y con su receta lo he hecho yo en mi casa y también me queda. Las lentejas con la salchicha. Lo probé en este restaurante y dije, wow, está súper salado, demasiado vinagre, nada que ver con el que hace mi suegra. Tienes. Oye, pues entonces me tienes que pasar la Kartoffelsalat de tu suegra. Sí, no, el Linsen, las lentejas. Pero seguro Y el- también, ah, pero el seguro la Kartoffel. Kartoffelsalat de tu suegra también está buena. Ah, ese sí, fíjate, tengo que checar qué tanta diferencia hay. Yo tengo una obsesión con la Kartoffelsalat que venden en el restaurante de mi pueblo. Sí. Y yo creo que antes de irnos de Alemania, sí voy a ir con los del restaurante. Les voy a decir, oigan, no sean malos, ya me voy de aquí, pásenme su receta. Lo hemos intentado hacer en mi casa, pero nos queda muy cebolloso. No sé por qué. O sea, o quizás tenemos que picar la cebolla bien chiquita. O no tanta cebolla. O no tanta. Quizás. Yo te digo, creo que mi esposo y yo en lugar de cata de vinos hacemos cata de Kartoffelsalat, de verdad, o sea, por Stuttgart, y tenemos Sí. como nuestros top 3. Ah, sí. Y la verdad es que la gran mayoría de la Kartoffelsalat que hemos probado no nos ha gustado. O sea, en ¿En serio? comparación con la de Esos estos lugares, Ah. que son como el top. Nunca hemos encontrado una Kartoffelsalat de supermercado hasta la fecha que nos haya gustado tanto. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Viene del súper. Entonces, Sí, exacto. Por ejemplo, mis suegros, por ejemplo, mi suegro, él va a ¿cómo se llama? Bauernhof, a una granja, de papas. a buscar las papas. Y ahí ya ahí ya tienen hechas también las la Kartoffelsalat Kartoffelsalat. con las papas que ellos producen. Ya. Y entonces ahí la compra a veces y compra así una ¿Sabes? cubeta grande cuando vamos a tener una reunión familiar. Grande. Es que es una freguita hacerla. O sea, Sí. es simple, pero es muy laboriosa. Sí. Entonces, si hay un lugar donde la puedes conseguir buena, pues la compras. Pero yo, por ejemplo, pienso y digo, nos mudamos de aquí, el primer reto con la Kartoffelsalat va a ser conseguir las papas. Porque tú sabes que son las papas diferentes, son Festkochen, son las que están, como que se quedan más enteras, no son tan almidonosas. Ah. Pero sí, hay diferentes variedades. Entonces, con la cocina alemana yo soy feliz. Me encanta la variedad de postres que tienen, sobre todo de panes. Tengo que decir que la repostería alemana me gusta, pero sí creo que la repostería francesa la supera. ¿Sabes qué me vuelve loca de Alemania? El pastel de ruibarbo. Ah, ok. El sí. Gabachkuchen es Sí. como Dios santo. ¿Cómo se llama en español eso? Ruibarbo. Ruibarbo, ok. Y no, el ruibarbo es difícil de encontrar. De hecho, yo tengo una receta de pastel de ruibarbo en mi canal. Ajá. Y hubo algunas chicas que me escribieron desde México contándome que pudieron conseguir el ruibarbo con un productor en Xochimilco. ¿En serio? Porque en México es difícil de encontrar. Normalmente no lo venden. Yo nunca lo había escuchado, yo por eso aquí rababa. Okay. Yo digo, es un apio que sabe a fresa. Ya. Un apio que sabe entre fresa y frambuesa. Pero el ruibarbo me fascina. O sea, la temporada de ruibarbo yo soy la loca que compra las varas estas y Ajá, se pone a cocinar haciendo como tu loca. Crumble con eso. Y así. Exacto, el crumble y el pastel, hay tantas cosas. En general me encanta, todo lo horneado de Alemania me encanta, me gusta la cerveza, me gusta el vino. El vino es una gran sorpresa aquí también, porque creo que cuando vienes de Latinoamérica no tienes una gran expectativa del vino respecto a Alemania. La tienes con respecto a Francia, a lo mejor España, Italia. Ah, Pero en cuanto a Alemania, no conocemos tanto de vinos alemanes en Latinoamérica, creo yo. claro, es cierto. Y es un poco más dulce también, ¿no? El de aquí. El vino rojo de aquí de la región es como más... Yo siento que es tan más fuerte. aguadito.
Sí, hasta tiene un color más claro. Sí. Ese, y bueno, el Riesling, que es como... El Riesling me gusta porque eso es también así como dulce. Es dulcecito, ese me encanta. Y me encanta la experiencia culinaria aquí en Stuttgart. De, por ejemplo, en la temporada de vinos, irte a los viñedos que hay alrededor de la ciudad. Sí. Ir por tu copita de vino, ir caminando por los viñedos, ir cotorreando. Sí. Eso me encanta. Y la temporada de Besen. ¿Qué es Besen? Besen es como una temporada que hay aquí en Stuttgart. No sé, bueno, creo que es en general en Baden-Württemberg. Durante el mes de agosto, septiembre, a veces se extiende hasta octubre, dependiendo. Sí. Entonces, lo que quieren es vender ese vino y el gancho para vender ese vino es servirte comida. Ajá. Así que ponen una escoba afuera colgada del letrero de su establecimiento, por decirlo así, y Besen, pues es escoba, ¿no? Ah, ok. Entonces ponen la escoba, si lo dije bien, Besen. Besen. Ah. Como sea. En fin, escoba en alemán. Cuelgan la escoba y lo que significa es, cuelgan la escoba y esto lo que significa es que como no son restaurantes oficialmente, ellos sacan de su kela o de su sótano o de su armario, digamos, el cuarto que tienen con escobas y con trapeadores, sacan todo de ahí, ponen mesas improvisadas y montan un restaurante improvisado donde sirven comida suave y te dan el vino. O sea, ellos venden el vino vendiendo la comida suave. Y es excelente. Muy barato. O sea, este tipo de experiencias son súper baratas aquí en la zona. A mí me encantan. Y la comida es deliciosa. Bueno, es que yo estoy enamorada de la comida suave. ¿En serio? A mí me encanta. Claro. O sea, todo lo que te pongan con Maultaschen, con Spätzle, Los mejores Maultaschen. Maulbronn. De Maulbronn, ¿no? ¿O dónde? De aquí del Bräuniger. ¿En serio? Sí, ¿no? Nunca los he probado. Yo los... A mí me gustaron bastantes. O sea, son diferentes que los que compras en el súper. Y aparte tiene como una salsa arriba que parece como un tipo... No sé si es como un gravy o algo, pero me supieron muy rico. Muy buenos. Sí, sí. Fíjate que nosotros fuimos a Maulbronn, que es el monasterio. Ajá. ¿Dónde se creó el Maultaschen? ¿Ah, sí? Porque no sé si te sepas la historia del Maultaschen o la teoría del Maultaschen. Bueno, para la gente que no sabe lo que es el Maultaschen es como un ravioli alemán, que está bastante más gordo que un ravioli italiano. Es decir, es pasta rellena de carne. Suele ser carne con espinacas o con alguna hierba. Y aquí la historia que cuentan de Maulbronn, Maulbronn es una pequeña ciudad aquí en el sur de Alemania y era un monasterio muy grande. El monasterio sigue en pie, puede visitarse para fines turísticos, pero creo que ya no hay gente habitándolo de manera monástica, digamos. Entonces, se supone que era el tiempo de la Cuaresma. Y en la Cuaresma no se puede comer carne, pero dice la leyenda que a los del monasterio de Maulbronn les regalaron un montón de carne, les llegó un montón de carne y no la querían. Y el cocinero decía, es que ¿cómo voy a tirar esto? Porque pues no la puedo conservar 40 días, pero pues vamos a esconderla, ¿no? Entonces, ¿cómo la escondo? En unas bolsitas de pasta, porque Taschen es bolsa o bolsas. Sí. Entonces, hace unas bolsitas de pasta, con la pasta envuelve la carne. De manera que la carne quede escondida para tapar el pecado, digamos. Entonces, Maultaschen son las bolsas o las bolsitas de Maul por Maulbronn, que es de donde viene el Maultaschen. Que, por cierto, si algún día andas buscando algo que hacer, el monasterio es muy bonito. Sí. Es muy, muy lindo. Entonces, probamos ahí el Maultaschen porque obviamente hay varios restaurantes que la especialidad de la casa es como decir que vas a Sonora a comer coyotas, pues sí, ahí vas a Maulbronn a comer Maultaschen. Y está muy bueno. Pero tengo que probar el de Bräuniger porque nunca lo he probado. Está bien, o sea, y aparte, pues es una opción para venir aquí en Stuttgart, en esta parte del centro, porque es difícil. Hay muchas trampas turísticas ahí que es difícil escoger. Fíjate que aquí en Stuttgart, una que me parece buena, un lugar que me parece bueno y es muy grande, es el Schönbuch. Schönbuch está aquí muy cerca de König. ¿Königstrasse? No está en Königstrasse, está cerca del Schlossplatz, pero está atrás. Ok. Entonces, es una cervecería muy grande, y tiene añales. Seguramente has estado ahí ya. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, si andamos aquí en plan turístico y viene alguien a visitarnos y los traemos a Stuttgart, siempre vamos a Schönbuch porque la comida es buena y es un lugar muy, muy viejo. Sí. Aunque las instalaciones no se vean medievales ni nada, así que tú digas, ay, güey, me siento en la Edad Media, en Game of Thrones, pues no. Ya. Pero ese es un buen lugar. Vale. Y yo te digo, de comida del resto de Alemania, pues que me gustan las salchichas de Nuremberg, las chiquitas, me encantan. Sí.
Este, y de Bavaria, pues el bretzel gigante suavecito también es bueno. Los noodle. ¿O el Rostbraten? ¿No te gusta? El Rostbraten no tiene mi corazón. ¿No? O sea, no. ¿Y la el verdad. Sauerbraten tampoco? No. Pero no eres mucho de carne tú, ¿no? Es que no soy, o sea, sí soy medio carnívora, pero no tanto. Y por ejemplo, si quiero algo de carne, lo que siempre pido en un restaurante son los Schweine Ruckensteaks mit Champignon Sauce. Es como esos medallones de cerdo que les ponen una salsa de champiñones encima con Spätzle a un lado y Kartoffelsalat. No, cállate, yo siempre pido lo mismo. O sea, sí, el cerdo con salsa de champiñones a mí no me deja descontenta nunca. Sí. Me acabo de acordar de uno de los videos, de hecho de los últimos que has hecho, del de cómo comer lo que quieras sin engordar. Y ahí también decías, y por lo que decías que te gustan los pasteles y todo eso, toda la repostería, obviamente es dulce, tiene azúcar, pero tú decías ahí, el azúcar se come, no se toma. No se bebe. No, claro. Creo que esto es algo que sí cambió. Bueno, yo empecé a cambiarlo desde que viví en México porque, pues por temas de salud, etcétera, decidí como dejar la Coca-Cola y todas esas cosas. Muy esporádicamente llego a tomar Coca-Cola y es en México normalmente, porque estoy en una reunión o algo y pues, me gusta la Coca-Cola. Y sabe diferente la Coca-Cola en México. Dicen, que por el azúcar, porque en otras partes le ponen jarabe de maíz, mientras que en México se sigue haciendo con azúcar de caña. Sí. Entonces, para mí es, ¿cómo me voy a echar quién sabe cuántos gramos de azúcar en un vaso que ni voy a sentir cuando me puedo ir por un pastelito a la panadería alemana que tengo aquí en mi rancho? Y disfrutarlo mucho más. Exactamente. Además aquí, pues digo, lo de la cerveza no es algo que haga muy seguido, pero yo sigo pensando que una cerveza es más saludable que una Coca-Cola. Yo también creo lo mismo. Por lo menos nos evitamos el colorante artificial. Bueno, nada más quería terminar. Bueno, tú mencionabas dentro de ese video, por ejemplo, lo de que en México estamos muy acostumbrados a comer el guisado fuerte. Sí. Y en realidad, bueno, de hecho teníamos una entrevista con Daniel Sosa y le estábamos explicando cómo se come aquí por lo general, de que la gente desayuna algo ligero, come a las 12 y cena su feshpa, que le llaman, su pan con algo en la noche y ya. Y en México tenemos esta costumbre de comer fuerte el desayuno, la comida es fuerte y la cena, bueno, son tacos, o sea, comemos... ¡Ay, qué delicia! Sí, pero obviamente por eso tenemos también quizás un poco... problemas de salud. Yo no sé si tenemos problemas de obesidad en México por estos hábitos, porque creo que no está mal consumir proteína no es necesario la proteína animal, creo yo, en las 3 comidas, a menos que estés en un régimen atlético o algo así. Creo que no es necesario para la mayoría de la gente, pero creo que ese no es el problema. Creo que el problema en México también tiene que ver con el acceso a una alimentación más saludable, porque podemos decir, es que la gente en México no come bien, pero a ver, es que ¿cuánto cuesta comer bien en México? ¿Cuánto cuestan las verduras? ¿Cuánto cuestan las frutas? Hay una inflación ahora mismo en México tremenda en cuanto a alimentos y cualquier producto que quieras comprar. Y ciertamente lo triste, tanto en México como en otros países que tienen problemas de obesidad, es que la comida chatarra es mucho más barata que la comida real. Entonces, alguien que tiene un presupuesto limitado para llenarse en el día, pues va a buscar la comida que lo sacie, no tanto la comida que lo alimente. Y es un tema, puede ser un tema cultural, pero también es un tema de acceso a una alimentación más balanceada, que en México no está democratizado, tristemente. En cuanto a eso que dices sí, o sea, hay un shock cultural para la gente que viene y de pronto dice, ¿este es mi desayuno? Sí. El panecito con un pedacito de fruta y un café es neta. O sea, con esto quieres que sobreviva todo el día. Bueno, Esto es mi primer desayuno en México. Yo quiero el almuerzo también. Exacto. Entonces, aquí creo que principalmente, bueno, la gente, sobre todo de oficina, come a las 12 o a las 11:30. Sí. Entonces, por eso pueden aguantar con el croissant y el pedacito de fruta de la mañana. Sí. Por eso, porque van a tener su comida muy temprano. Y la cena es a las 6, como dices. Entonces, eso es distinto. Yo la verdad es que como yo trabajo desde casa, yo mantengo horario mexicano con la comida. Sí, a las 3. Sí, a las 2, 3 de la tarde ando comiendo. La cena es 8, 8:30. Yeah. Y el desayuno, pues, tipo 8 de la mañana. Pero yo con el desayuno trato de sí mantenerlo nutritivo. No me convence, honestamente, el plan del panecito y el juguito y ya.
Para mí no. Yo necesito algo más fuerte. Más sí hay que aguantar hasta las 3 de la tarde. Sí, claro, sí hay que aguantar hasta las 3 de la tarde. Porque ahora después, para mí, después de vivir tantos años en Alemania y llego a México, y bueno, en los primeros días, pues sí, mi mamá hace unos chilaquiles y algo, pero ya después de varios días digo, quiero algo ligero. Entonces me como unos cornflakes con leche y fruta. Pero eso de las 12, de la 1, estoy yo muriéndome de hambre. Y yo, ¿a qué horas vamos a ir a comer? A las 3. A las 3 y yo, yo tengo hambre. Yo quiero comer ya. Y que pues guísate un huevillo. Sí, y ya después ya no tengo hambre. Papas. A las 3. Digo, vamos a comer, ya no tengo hambre. A todos los migrantes nos pasa. En algún punto adoptamos costumbres de nuestro hogar de residencia, nuestro país de residencia, y vamos mezclándolas con las que traemos de nuestro lugar de origen, y luego vamos al lugar de origen y ya no soy ni de aquí ni de allá, pero bueno, pues son gajes del oficio. Sí. Y yo creo que unos buenos tacos no los vas a despreciar aunque sean las 9 de la mañana. No, nunca. Bien, antes, bueno, porque sí, ya me está dando hambre y ya llevamos un ratote nomás. Sí, en el cotorreo hablando de comida. Sí, planes a futuro, sacar un libro de recetas, crecer más tu canal. Que me encantaría lo del libro de recetas, pero ahora mismo, después de un año de tener el canal, me aventuré a abrir una escuela de cocina online. Okay. Entonces empecé con el proyecto de la escuela de cocina online y eso me lo disfruto muchísimo y prácticamente mi libro de recetas está ahí y es más interactivo porque tiene video, porque tiene imagen. Okay. Entonces ahí digamos que ese es mi libro de recetas. Tengo algunos cursos de cocina distintos ahí. Uno es sobre macarons franceses, que es un curso de 2 semanas para los macarons. ¿En serio? Clávate con los macarons, ese es el curso. Tengo otro curso de repostería floral que también disfruto mucho porque es como... Además del arte dulce, es el arte visual de las flores naturales ahí. Se me hace algo como muy, muy mágico y disfruto muchísimo. Y tengo un curso de repostería navideña que solo abro durante la temporada decembrina. Okay. Pero los cursos de macarons y de repostería floral los voy rotando a lo largo del año. No están disponibles para compra todo el año. Abro, digamos, un grupo 2 veces al año para cada uno. Y en ese grupo entran todas las personas que se inscriben y llevamos el grupo juntos. O sea, hay como una cadencia para llevar las clases y para ver los videos y para la participación, y obviamente yo estoy checando los resultados de los participantes. O sea, cool. Entonces eso me mantiene bastante ocupada y lo disfruto mucho. Entonces me encantaría lo del libro de cocina, creo que es uno de mis sueños, pero por lo pronto esa parte de escribir y de desarrollar ese lado mío que disfruto tanto, escribir sobre cocina, sobre alimentos, lo desarrollo mucho en estos cursos. Okay. Entonces ahí, planes a futuro, quiero hacer un curso de gastronomía europea, como generalizado, como de los platos más emblemáticos de Europa, por lo menos los que me ha tocado probar en estos años, y quiero hacer un curso sobre eso, que sería como una tirada larga porque son muchos platos. Pues, y vas a tener que viajar, lamentablemente, quizás más por Europa. Fíjate que más que eso, tengo ya la recopilación. O sea, ya tengo el material, porque de los viajes que hemos hecho en estos 3 años, he documentado la gastronomía a todo. Sí. Entonces, ya tengo ahí bastante material que trabajar. Obviamente hay que desarrollar las recetas y dar opciones para que esas recetas se puedan desarrollar en cualquier parte del mundo, o por lo menos en la mayoría de las partes del mundo donde está la gente que toma mis cursos, que es Latinoamérica y España y Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, habrá que ver cómo conseguimos, algo como un Flammkuchen perfectamente se puede hacer en México, tú lo sabes. Es cuestión de conseguir la harina correcta. Sí, claro. Sí. Bien. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es @esconacento, en mi canal de YouTube, que es YouTube, /C de canal, /esconacento, o incluso si ponen YouTube /esconacento, también los lleva ahí mismo. Mi página es esconacento.com, o sea, todo el branding es lo mismo. Todo es con acento. Todo es con acento, la cocina también debe ser con acento, amigos, la vida tiene que tener acento. Perfecto. Muchas gracias, Damaris. Ha sido un placer. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ya saben dónde seguirnos, dónde seguirla a ella. Déjenos sus comentarios y espero que les haya gustado este podcast. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Muchísimas gracias.